Capítulo 7. La serpiente blanca inmortal. Todo comenzó con una historia relatada por un cliente. Bueno, al menos eso explica por qué ha habido tan pocos clientes últimamente, dijo Mei Mei, la hermana mayor de Mao Mao, recostada de lado mientras colocaba una piedra de Go en un tablero. La aprendiz que le habían asignado estaba sentada al otro lado del tablero, con aspecto nervioso mientras colocaba algunas piedras en él. Parecía que estaban trabajando en problemas de estrategia a vida o muerte. Los hombres grandes e importantes no se cansan de hacer cosas extrañas y novedosas, dijo Yoka, exhalando un poco de humo de pipa. Mao Mao, mientras tanto, preparaba sus herramientas. Sus hermanas le habían pedido que les hiciera moxibustión. La vida de estas mujeres era dura y a veces necesitaban una oportunidad para relajarse y desahogarse. De ahí los días como hoy, en los que no tenían ningún trabajo real que hacer. Mei Mei dijo que fue el hombre con el que había estado jugando al Go la noche anterior quien se lo había dicho. Afirmó que había alguien aún más llamativo que las 3 princesas de la casa Verdigris en los alrededores, una joven que parecía ser una inmortal mística. Supongo que hoy en día somos demasiado mayores para ellos, casi escupió Yoka. Y pensar que antes nos trataban como joyas. Sí, por supuesto, dijo Mao Mao de forma apaciguadora mientras animaba a Yoka a tumbarse boca abajo y empezaba a colocar hierbas en puntos concretos de su cuerpo antes de encenderlas. Ah, gimió Yoka sensualmente. Casi se le doblan los dedos de los pies. Mao Mao deseaba poder asegurar a su hermana que todavía era más que suficiente mujer. Dijo que su pelo es blanco puro, les dijo Mei Mei. Y si fuera eso, bueno, podríais decir que es una chica con el pelo blanco. Pero dijo que sus ojos también son de color rojo brillante. Cabello blanco y ojos rojos. Eso sí que era inusual, reconoció Mao Mao con un movimiento de cabeza. Cuando terminó con Yoka, empezó a colocar la moxa en Mei Mei. Mei Mei estiró una pierna delgada por debajo del dobladillo de su túnica. Mao Mao apartó la tela con cuidado para que no se quemara y encendió las hierbas. ¿No solo tiene el pelo blanco, sino también los ojos rojos? ¿Así que es albina?, preguntó Mao Mao. Probablemente, dijo Mei Mei, y tanto ella como Yoka asintieron. La aprendiz que sostenía las piedras Go, sin poder seguirlas, tiró de la manga de Mao Mao. Era la chica que casi había llorado al ver a Jinshi comiendo los saltamontes. Su nombre, según Mao Mao, era Sulin. Su hermana mayor se llamaba así, pero la mayor pretendía cambiar su nombre para simbolizar la ruptura con su padre. Y Mao Mao no tenía intención de molestarse en recordar un nombre que solo iba a cambiar pronto. Mao Mao miró a la niña, pero al ver que ésta se echaba atrás, cedió. Es muy raro que una persona nazca sin color de piel. Su piel y su pelo son blancos, y sus ojos parecen rojos porque se ve la sangre en su interior. Los llamamos albinos. También ocurría en los animales. Las serpientes y los zorros blancos se consideraban auspiciosos y se veneraban como dioses. Pero, ¿y las personas? Mao Mao había oído hablar de una tierra lejana en la que se decía que los niños albinos eran considerados panaceas y a veces se los comían. Sin embargo, no dio crédito a la historia. Luomen, el anciano de Mao Mao, le había dicho que el pelo y la piel blancos no representaban más que una falta de coloración. Por lo demás, los albinos eran iguales que cualquier otra persona. Una vez, solo una vez, Mao Mao había atrapado una serpiente blanca. Era una de las criaturas más extrañas que había encontrado. En cuanto a esta mujer albina, parecía que la fascinación por ella había llevado a la gente a tratarla como una inmortal. En otras palabras, era tomada como una buena señal en lugar de una mala. Esos pomposos imbéciles se cansarán de ella muy pronto, dijo Yoka. No lo sé, respondió Mei Mei, asomando la otra pierna. Dicen que realmente puede usar artes inmortales. Eso hizo que Mao Mao enarcase una ceja. Según la historia de Mei Mei, esta mujer podía leer la mente de la gente y transformar los metales. Eso sonaba tan absurdo como todo lo que Mao Mao había oído, pero los tontos y su dinero se separaban pronto, especialmente los tontos con mucho dinero. La inmortal había empezado en un pequeño espacio de exhibición, pero ahora alquilaba el mayor teatro de la capital. Solo ofrecía un espectáculo cada noche, y los hombres adinerados que solían frecuentar el barrio del placer hacían cola para verla a ella. Las damas aquí podrían quejarse, y cuando uno de sus clientes aparecía por fin después de una prolongada ausencia, lo único de lo que podía hablar era de la belleza sobrenatural de esta inmortal y de sus increíbles poderes. Difícilmente el material para encender el fuego del romance. La caída del 20% en los ingresos del burdel fue suficiente para que la madame golpeara con su pipa lo que estuviera cerca. Las cortesanas de clase media tenían tantos clientes como siempre, pero la casa Verdigris era un burdel de clase alta.
Vivía y moría en función de si podía atraer a los mejores clientes. ¿Quién necesita ver un espectáculo más de una vez?, murmuró Mao Mao. El comentario iba dirigido a ella misma, pero Ukyu, el jefe de los sirvientes, respondió: «Oh, te sorprenderías». Ukyu, un hombre de unos 40 años, había estado muy ocupado últimamente cuidando de Chou-U y Sasen. Parecía que por fin había conseguido recuperar el aliento justo antes de que se encendieran los faroles para la noche. Estaba masticando un gran bollo de carne en lugar de un almuerzo tardío. Mao Mao le ofreció un poco de té, preparado con hojas sobrantes. Dijo «gracias» y tomó un sorbo para bajar la comida. «¿Sabes lo que es el Liandanshu, verdad? ¿Ahora sacas el tema?» El Liandanshu era un arte que pretendía ayudar a una persona a alcanzar un estado de inmortalidad. A Mao Mao le habían brillado los ojos cuando su viejo le había hablado de él, pero se había apresurado a añadir que nunca debía intentarlo. Podría ser una práctica dudosa. ¿Dices que pretende tener el poder de la inmortalidad? Tal vez. Tiene esa apariencia inusual, y dicen que puede leer la mente de la gente. Ah. Los grandes y poderosos podrían llegar escépticos, pero cuando esta mujer les dijo lo que estaban pensando, ¿cómo debían sentirse? Cualquier sensación de estar en ridículo podría transmutarse, por así decirlo, en fe, y eso podría convencerlos de que algún elixir de la inmortalidad realmente existe. Pero si eso no es la cosa más estúpida que he escuchado. Mao Mao sí sabía de alguien que, tras muchos intentos de crear un elixir de la inmortalidad, había logrado producir una droga de resurrección. Todo un logro como médico, pero los efectos secundarios aún dejaban mucho que desear. Mao Mao apretó los puños. Sabía que era inútil desear que ese médico estuviera aquí, pero si lo estuviera, podría haberles dado una mejor idea de cómo prevenir cualquier daño de la plaga de insectos. El desastre aún no estaba sobre ellos. Si pudieran hacer algo ahora, podrían cambiar las cosas. Jinxi y sus allegados estaban ocupados devanándose los sesos en busca de posibles medidas preventivas, pero el resto de la gente importante de la nación se tomaba el asunto a la ligera en el mejor de los casos. Mao Mao se preguntaba sobre las supuestas habilidades de esta mujer. ¿Y qué? ¿Dice tener un elixir de la inmortalidad y así es como atrae a los clientes? Ni idea, dijo Ukyu. Solo me enteré de lo que decían los guardaespaldas de los peces gordos. Se metió en la boca el resto de su bollo de carne y lo regó con el resto del té. Era hora de ir a encender las linternas. Si tienes tanta curiosidad, ¿por qué no vas a ver el espectáculo? ¿Crees que pagaría tanto para ver tan poco? ¿Suplica a alguien que te lleve entonces? Guiñó un ojo amistosamente y se fue. ¿Rogar a quién?, pensó Mao Mao, con un gruñido de disgusto. Nadie tiene tanto tiempo libre. Varios días después, Mao Mao tuvo una visita inesperada. De todas las personas que pensé que podrían aparecer, nunca me lo imaginé, dijo Ukyu, rascándose la barbilla. Estos días acudía con frecuencia a la casa verde y gris para cuidar de los niños. Nada más llevar al visitante a Mao Mao, este volvió a desaparecer. Sí, de toda la gente, dijo Mao Mao. Te agradeceré que seas un poco más educada, resopló el visitante. Era un hombre diminuto con gafas redondas que enmarcaban unos ojos afilados como los de un zorro, y llevaba un ábaco. Se llamaba La-Han Si, del clan La. Era el sobrino e hijo adoptivo del excéntrico estratega, y había venido a invitar a Mao Mao a ver el infame espectáculo. Incluso había hecho venir a algunos amigos con ellos. No sabía que te interesara el entretenimiento, dijo Mao Mao, que había preparado un té tibio empapado de algunas hojas sobrantes, por pura forma. Cuando todo el mundo parece interesado, ¿cómo podría no estar intrigado? La-Han deslizó sus gafas por la nariz de forma señalada. A su lado había un hombre que Mao Mao no reconocía, con una amplia sonrisa. Probablemente no llegaba a la treintena, tenía rasgos delicados y una expresión serena. Mao Mao le dedicó una rápida pero educada inclinación de cabeza antes de volver a su conversación con La-Han. Dicen que esta mujer albina es muy hermosa, comentó. Mao Mao sabía muy bien que a La-Han no le interesaban especialmente las cosas bellas. A diferencia de los hombres corrientes, él decía ver la belleza en forma de números. Evidentemente, el hijo adoptivo del excéntrico era bastante inusual en sí mismo. ¿Y me invitas? ¿Por qué? No me digas que no te interesa. En eso tenía razón, al menos. Pero, ¿qué ganaba La-Han trayéndola a ella? Mao Mao miró a su alrededor. Si te preocupa mi padre, no está aquí y no estará. ¿Lo dices en serio? Mao Mao no habría dudado en utilizar a La-Han como cordero de sacrificio para ganarse el favor del excéntrico estratega. Lo digo en serio. Sin embargo, uno de sus subordinados está con nosotros. La-Han indicó al hombre que estaba a su lado. Mao Mao frunció el ceño antes de poder contenerse. No me mires así.
dijo el joven, herido. Estaba a punto de decir el nombre, pero con una mirada a la cara de Mao Mao lo cubrió rápidamente con una tos. Ejem, ¿puedo, referirme a él como el estratega? La expresión de Mao Mao volvió a ser algo que soportaba la mirada directa, lo que hizo que el hombre diera un suspiro de alivio. Soy el subordinado del estratega. Me llamo Rikuson. Mao Mao, dijo ella después de un rato. Sí, he oído hablar de ti. Mao Mao miró fijamente a la Han. ¿Por qué no estaba aquí el excéntrico en persona? ¿Por qué enviar a alguien en su lugar? El hombre de pelo crespo y gafas extendió los brazos con impotencia. No parece que mi padre vaya a salir de su casa durante un tiempo. No parecía que este hecho le facilitara la vida. Aquel comentario sonaba significativo, pero Mao Mao no preveía que nada bueno para ella saliera de perseguirlo. Todavía no sé por qué me invitas a acompañarte. La Han nunca hacía nada sin calcular el beneficio potencial. Era la única persona que Mao Mao conocía que podía hacer frente a la vieja madame por pura tacañería. Va a haber algunos tratos con el oeste próximamente, y estábamos pensando en pedir a esta compañía que actuara para ellos. Continúa. Habrá mujeres entre la delegación, ya ves, y pensé que sería prudente obtener la perspectiva de una mujer sobre la actuación. Mentira, replicó Mao Mao. Sí, Rikuson estaba allí, pero no le importaba. No tenía intención de cuidar sus modales solo porque uno de los lacayos del estratega estuviera cerca. La Han volvió a extender las manos, esta vez de forma más deliberada. Francamente, el gesto era molesto. Sospechaba que solo le había dado esa excusa para ver si le llamaba la atención. De repente, Rikuson intervino. En realidad, parecía inquieto, ansioso incluso. No sabía cómo explicarse. Mi superior, el estratega. Se le escapó que... En efecto, tiene curiosidad por eso. Es así de simple. Rikuson, motivado por lo que aparentemente había sido un comentario pasajero, había comenzado a investigar a esta tropa de animadores. No encontró ninguna base para lo que había dicho el estratega, a menos que se tratara de los propios instintos vagamente sobrenaturales del hombre. Pero escuché un rumor sobre ellos que me hizo dudar, dijo, y luego, con una mirada de asombro, procedió a relatar la historia que había escuchado. Espero que esto no suponga más problemas, pensó Mao Mao mientras se ponía una chaqueta acolchada de algodón, una prenda excelente que había conseguido gratis en la tienda de ropa. El color era más llamativo de lo que normalmente hubiera preferido, pero no estaba dispuesta a rechazar ropa gratis ni a dejar de usarla. Ya abrigada, salió al exterior para dirigirse al carruaje que la esperaba. Ya había anochecido y los copos de nieve flotaban en el cielo. Le había ordenado a Ukyu que le diera la cena a Chou-U. Si le hubiera dicho al chico a dónde iba, solo habría exigido venir con él. ¿Nos vamos?, preguntó Rikuson, abriendo cortésmente la puerta del carruaje para ella como si fuera una princesa. La Han ya estaba sentado dentro. Llevaba unas gafas diferentes a las normales, tal vez su idea de arreglarse. Rikuson se sentó a su lado, y entonces el conductor soltó las riendas. El teatro donde actuaba el supuesto místico estaba en el extremo oriental de la parte central de la capital. Situado cerca de las residencias de clase alta, era la parte más elegante de una ciudad en la que cada esquina estaba llena de tiendas. Este edificio, sin embargo, solía utilizarse para grupos de teatro. Una mujer sola, incluso una supuesta inmortal haciendo un espectáculo por sí sola, era de lo más inusual. Parece que es una mística muy popular, pensó Mao Mao. Cuando bajaron del carruaje, ya había una multitud de personas haciendo cola. Un hombre estaba cogiendo monedas y guiando a los clientes al interior. La mujer era conocida como Pai Niang Niang, la dama blanca. Por su aspecto, era un nombre bastante suntuoso para una simple artista. ¿De qué va esto?, preguntó Mao Mao, aunque no tenía intención de decirlo en voz alta. Todos los clientes iban vestidos con galas, pero la mayoría se había cubierto la cara con velos o extrañas máscaras, y solo unos pocos iban sin ellas. La Han cubrió la cabeza de Mao Mao con un velo agradable al tacto, y luego él, Rikuson y el hombre musculoso que les servía de guardaespaldas se pusieron máscaras que ocultaban la mitad de sus rostros. «Es lo que se hace», explicó la Han. «Las cosas van mucho mejor cuando tienes un pequeño pretexto para fingir que no reconoces a nadie». En otras palabras, algunas de las personas ricas e importantes atraídas por este espectáculo podrían divertirse demasiado. O tal vez esto formaba parte del encanto del ambiente de la feria, la posibilidad de entregarse al sentido de lo extraño. Debe tener patrocinadores, pensó Mao Mao cuando vio lo que costaban las entradas. Sería difícil alquilar un teatro tan bueno a estos precios. Incluso la mayoría de los espectáculos teatrales completos estaban respaldados por patrocinadores. Un espectáculo unipersonal de un artista itinerante los necesitaría mucho más.
Mientras tanto, Mao Mao apenas podía notar algo relacionado con la economía que se le escapaba a la Han. Podía verlo mirando a su alrededor, con el ábaco trabajando en su cabeza. En el interior había un escenario, con un par de docenas de mesas colocadas frente a él. El techo era abovedado, por lo que había una vista decente desde el segundo piso. El lugar podía albergar probablemente a un centenar de espectadores o más. Había edificios en la parte del palacio interno que eran más grandes y permitían más gente, pero este había sido diseñado para asegurar que todos tuvieran algún tipo de vista del escenario. En deferencia al público, los pilares y las vigas estaban tallados con delicados y encantadores dibujos. Una enorme linterna colgaba del techo, bañando el espacio con un resplandor turbio. Mao Mao y los demás se sentaron en el lado izquierdo, a 2 filas del escenario. Las mesas tenían capacidad para 4 personas, lo que significaba que, con su guardaespaldas, tenían el número perfecto. Los asientos delanteros y centrales estaban ocupados por un hombre corpulento y la joven que colgaba de su brazo. La sección central es la más popular. Lleva el precio a niveles escandalosos, le informó la Han, obviamente molesto. Pero los asientos en los que estaban tampoco podían ser baratos. Debía de ser una fuente de irritación para alguien tan tacaño. Creo que podríamos haber soportado estar un poco más atrás, dijo Rikuson. Es cierto que los mejores asientos implicaban algo sobre el poder y la riqueza de sus ocupantes. Estaba claro que el hombre que ocupaba el lugar más céntrico tenía mucho dinero, por lo menos. A Mao Mao le pareció recordar a un comerciante que había vivido a lo grande en el barrio del Placer recientemente, alguien no muy distinto a él. Casi tan pronto como se sentaron, unas sonrientes camareras les abordaron con bebidas y les ofrecieron unos pasteles horneados como aperitivo. Una combinación inusual, observó Mao Mao. Hizo una inhalación experimental de la bebida. ¿Es alcohol? ¿No vas a beber?, preguntó la Han. De hecho, a Mao Mao le gustaba el alcohol, pero quería tener la cabeza despejada cuando viera a la dama blanca. Más tarde. ¿O prefieres que compruebe si hay veneno?, dijo. No te molestes. La Han dejó igualmente su bebida sobre la mesa. No era mucho mejor para aguantar el alcohol que el excéntrico estratega. Rikuson, siguiendo el ejemplo de la Han, no dio muestras de tocar su refresco. ¿No quieres beber?, le preguntó Mao Mao. No estaría bien que yo fuera el único que acabara menos que sobrio. Y, por supuesto, el guardaespaldas no quiso beber, aunque su boca, no oculta por la máscara, reveló su decepción por el hecho. Un rápido vistazo a su alrededor sugirió que el alcohol era bastante sabroso, y a juzgar por el número de personas que tomaban bocados de los pasteles de merienda, los dos iban bien juntos. Mao Mao, aunque pensaba que Rikuson no tenía que ser tan considerado, dirigió su atención al escenario. Una niebla blanca recorre la sala en penumbra. Al sonar un gong, la protagonista apareció en el escenario como un rayo de luz. Su piel era blanca, su ropa era blanca, y su pelo blanco no estaba atado, sino que caía en cascada por su espalda. Sobre este campo de blanco, sus labios y ojos rojos resaltaban con fuerza. Cuando el sonido del gong resonó en la sala, la dama blanca se dirigió al centro del escenario, donde la esperaba un hermoso escritorio. Se paró frente a él, luego tomó un papel que estaba sobre él y lo mostró al público. Contenía un diagrama que mostraba el escenario y el propio escritorio. Un hombre vestido de blanco subió al escenario. Tenía el pelo negro, pero por lo demás su aspecto era muy parecido al de la dama. Era evidentemente su ayudante. Le quitó el diagrama y lo pegó en una pared del escenario. Luego se giró hacia ella y le lanzó algo, tal vez una especie de arma arrojadiza. El objeto, largo y fino, atravesó el papel y se clavó. Evidentemente, la pared había sido preparada con antelación para facilitar el clavado del cuchillo. Ahora había un agujero en el papel. Estaba, de hecho, precisamente en el lugar de la segunda fila de la izquierda. ¿Quién, si se puede saber, está sentado en este asiento?, preguntó el asistente. Somos nosotros, ¿verdad?, preguntó la Han a Mao Mao. Sí, señor, eso parece, respondió ella. ¿Qué debemos hacer al respecto? Me temo que no lo sé, señor. A la Han apenas le interesaba el tema, y Rikuson no parecía del tipo que hace payasadas en el escenario. Su guardia, por supuesto, estaba allí para, vigilarlos. ¿Qué tal si subes tú?, dijo la Han señalando a Mao Mao. Es una oportunidad perfecta para verla trabajar de cerca. Mao Mao se quedó callada por un momento, preguntándose qué debía hacer, pero decidió que era una oportunidad que no podía perder. Volveré entonces en unos minutos, dijo, y subió al escenario. La dama blanca parecía aún más brillante bajo la luz parpadeante de la linterna. Su piel era tan pálida que las venas eran visibles bajo ella. Estaba claro que no se trataba de alguien que simplemente fingía ser albina espolvoreándose con polvos. Por favor, escriba un número, cualquier número, dijo, con una voz apenas audible.
El hombre que estaba a su lado repitió la instrucción en voz suficientemente alta como para que todo el teatro la oyera. La dama continuó. Por favor, no me dejes ver lo que escribes. Dobla el papel cuando hayas terminado, lo suficientemente pequeño como para que nadie pueda ver lo que hay en él. Entonces tanto ella como su ayudante le dieron la espalda a Mao Mao. Mao Mao cogió el pincel que le habían proporcionado y empezó a escribir. Ya estaba cargado de tinta, tanta que casi era difícil escribir con él. La sensación ligeramente desagradable de la tinta sugería que no se habían esforzado en conseguir utensilios de escritura de especial calidad. Había una almohadilla en el escritorio para que la tinta no se empapara. No era necesario que la tinta fuera tan pegajosa, pensó Mao Mao. Parecía casi arenosa. Era una de esas cosas raras que le molestaban. Cuando hubo escrito un número, dobló el papel y dijo: «He terminado». La dama blanca y su ayudante se dieron la vuelta. El hombre sacó el pupitre del escenario y lo sustituyó por algo traído en un carro que hacía ruido. Parecía una caja con una colección de extraños cilindros metidos en el fondo. 100 cilindros dispuestos en 10 filas y 10 columnas. «¿Puedo pedirle que introduzca el papel en uno de esos tubos?», dijo la dama blanca, y entonces ella y el hombre se volvieron a girar. Mao Mao no pensó que fuera realmente necesario. Los tubos no eran visibles ni desde el escenario ni desde los asientos de los espectadores. No obstante, hizo una bola de papel aún más pequeña y la introdujo en uno de los tubos. El papel era suave, pero el tubo era estrecho, y tuvo que trabajar un poco para hacerlo. Con un buen empujón lo consiguió, aunque no envidiaba a la persona que tuviera que sacarlo de nuevo. Cuando terminó, colocó un fino velo sobre la caja para que no se vieran los tubos. Luego, la ayudante de la dama cogió la caja y la trasladó a otra mesa en un rincón del escenario. El velo, tan fino y ligero como era, se agitó a su paso. «Está listo», anunció, e inmediatamente se oyó el estruendoso sonido del gong. A Mao Mao le pilló por sorpresa y se alegró de llevar ella misma un velo para que nadie pudiera ver sus ojos abiertos. En cuanto a la dama blanca, sonrió y le tendió la mano. Mao Mao captó la indirecta y extendió su propia mano. Sintió que unos dedos pálidos y fríos le agarraban la muñeca. Esta vez hubo un tintineo de campanas. La dama blanca miró fijamente a Mao Mao. «Ah, debe de tener mala vista», pensó Mao Mao, y se dio cuenta de que los ojos de la dama parpadeaban de vez en cuando en distintas direcciones. Además, sus ojos no tienen pigmento. La vida debe ser dura para ella. Sin embargo, mientras Mao Mao se perdía en sus pensamientos, la dama blanca dijo: «El número que has escrito es el 7. Mao Mao dio un respingo. «Así es». Los labios rojos se torcieron en una mueca. Cuando Mao Mao se encontró con esos ojos carmesí, le hicieron pensar en la serpiente blanca que había atrapado una vez hace mucho tiempo. También tenía los ojos rojos y la piel blanca. Cuando intentó asarla, su padre se enfadó con ella. Le dijo que era una mensajera de los dioses y que no podía comerla. Mao Mao sabía que no era un mensajero divino. Era un animal que tenía la piel blanca por razones totalmente mundanas. Pero su padre, para su frustración, a veces podía ser así, sacando a relucir argumentos ilógicos en los momentos más inverosímiles. Justo cuando Mao Mao amenazaba con ser engullida por esos grandes y redondos ojos, el gong volvió a sonar. Tal vez fuera la niebla de la habitación lo que la hacía sentir tan caliente, lo que hacía que le doliera la cabeza. Sintió un destello de irritación al sentir que una mosca zumbaba alrededor de sus oídos, pero entonces la dama blanca volvió a hablar. La tercera fila desde arriba, la segunda desde la izquierda. Mao Mao hizo una pausa. ¿Y bien? El asistente retiró el velo para revelar al público lo que había en la caja. Cogió el tubo que estaba a 3 filas de la parte superior y a 2 de la izquierda y lo atravesó con un palo fino. ¡Pum! El papel que Mao Mao había metido dentro salió volando. El hombre lo desdobló para revelar el número 7 con la letra de Mao Mao, por supuesto. Mao Mao volvió a su asiento, reflexionando sobre lo que podía estar pasando. La sala estaba llena de voces bulliciosas y alegres. Gran parte del público parecía estar agradablemente borracho. Sin embargo, la Han y los demás esperaban atentamente el regreso de Mao Mao. «Dime, ¿qué fue eso?», preguntó la Han, ahora lleno de entusiasmo. «Regístrame». «Espera, ¿acaso te puso una monedita en la mano?». «A diferencia de otros, yo no trabajo así». «Bueno, yo tampoco. No hay belleza en ello». Este hombre no tenía ningún sentido para Mao Mao, adoraba hasta las monedas más pequeñas, pero afirmaba que había una distinción entre belleza e impureza en ellas. Pero notó que Rikuson se reía para sí mismo. «Ya ves que no tengo nada», dijo Mao Mao, abriendo las manos y subiéndose las mangas para demostrar que no la habían comprado. «¿Te ha visto alguien, entonces?». «Lo dudo mucho».
Solo la dama blanca y su asistente habían subido al escenario con ella. Mao Mao no creía que nadie la hubiera visto escribir el número, y el tubo en el que había metido el papel había quedado oculto por la tela. Pero tal vez, pensó. Miró hacia el escenario, que estaba bañado por el resplandor irregular de la linterna que colgaba del techo. Pensó que tal vez había un espejo en el que los artistas podían ver el número que había escrito, pero no parecía ser el caso. Parecía difícil colgar algo así del techo, y de todos modos, habría que tener algo así en primer lugar. Pero sobre todo, los ojos de la dama blanca eran demasiado malos para eso. Todo lo que estaba más allá de un shaku delante de ella probablemente se veía borroso. Mao Mao aún estaba contemplando esto cuando comenzó la siguiente parte de la actuación. Se sacó un nuevo escritorio y se dispuso sobre él una variedad de utensilios. La dama utilizó un par de palillos para coger un pequeño y fino trozo de metal de entre ellos. También eligió un plato. Su ayudante cogió el metal y el plato, los colocó en una bandeja y empezó a recorrer el teatro con ellos. El trozo de metal no parecía más que una lámina de bronce pulido. El plato, por su parte, estaba profundamente encajado para que el líquido que contenía no se derramara. El ayudante se saltó el segundo piso, evidentemente. No tuvo tiempo de llegar hasta arriba, provocando algunos gritos de protesta desde arriba. Pero eso, en opinión de Mao Mao, era justo lo que se conseguía por sentarse en los asientos baratos. Cuando el hombre volvió al escenario, la dama blanca le devolvió la chapa y el plato. Luego colocó el metal en el plato y lo puso en un fuego que se había encendido casi sin que nadie se diera cuenta. Comenzó a entonar lo que parecía un hechizo de algún tipo y luego comenzó a bailar. En la sombría y brumosa habitación, todo su cuerpo parecía brillar. Cuando terminó la danza, la dama tomó los palillos y retiró el trozo de metal del fuego. El color cambió. El tono rojizo del bronce se había convertido en plata pura. Varias personas de la primera fila exclamaron con asombro. «¡El bronce se convirtió en plata!», gritó alguien. «¿Qué? ¿De verdad?». Los que estaban en la parte de atrás no podían ver lo que ocurría en el escenario, pero sí las reacciones de los demás, y se acercaron con interés. Los guardias consiguieron evitar que nadie subiera al escenario, pero estaba lo suficientemente cerca como para ver lo que ocurría. La dama estaba bañando el metal en una especie de líquido, y luego lo secaba con un paño. Esta vez lo expuso directamente al fuego. Los gritos se hicieron más fuertes. «¡La plata se ha convertido en oro!». Efectivamente, la lámina de plata se había convertido en oro brillante. La dama la agitó con los palillos, sacando el calor mientras la colocaba en el plato. Su ayudante la levantó para que todos pudieran ver claramente el oro brillante. «¿Eres capaz de explicar eso?», preguntó la Han a Mao Mao, limpiando sus gafas. Mao Mao sonrió. «Sí, más tarde. Por ahora disfrutemos del espectáculo». Sus ojos brillaban, de hecho, se resistía a apartar la vista de la actuación en el escenario. Con la Han su voz adquirió un tono que normalmente reservaba para el barrio del placer. Puede que a Rikuson le sonara un poco extraño, pero teniendo en cuenta que servía a alguien muy extraño, quizá estaba dispuesto a no dejar que le molestara. De todos modos, Mao Mao tenía otras cosas en mente. «Esto es fascinante», pensó, tan ansiosa por ver la panoplia de técnicas inusuales que se exhibían que casi se olvidó de parpadear. Puede que la mujer no sea una inmortal, pero estaba claro que no podían descartarla sin más. La dama blanca procedió a mostrarles una amplia variedad de intrigantes entretenimientos. Colocó una piedra húmeda sobre un trozo de papel y recitó un hechizo sobre él, que poco después estalló en llamas. Produjo mariposas aparentemente de la nada, y mientras volaban también parecieron incinerarse, convirtiéndose en cenizas en pleno vuelo. Cada exhibición se ganó un coro de "us" y "ases" del público. Por último, la dama levantó un líquido plateado brillante. Con todos los ojos de la casa fijos en la misteriosa sustancia, la vertió en una pequeña taza y se la bebió. Mao Mao estuvo a punto de atragantarse, resistiendo a duras penas el impulso de saltar de su asiento. Por suerte, se detuvo antes de ponerse en pie y se concentró en la dama. «Espero que hayan disfrutado otra vez de mi espectáculo», dijo la dama con una sonrisa, y bajó del escenario. El público, mientras tanto, seguía llenando el teatro con una charla emocionada sobre lo que acababa de presenciar. Los ojos de algunos parpadeaban como si fueran llamas, mientras que otros miraban con adoración el lugar donde acababa de estar la inmortal. Solo el grupo de Mao Mao parecía menos comprometido que el resto, tal vez en parte porque no se habían deleitado con el vino. «Sin duda es algo especial», comentó Rikuson, que finalmente cogió su copa. Sin embargo, Mao Mao lo detuvo instintivamente, mirándolo con inquietud. «¿Pasa algo?», preguntó. «Sí», dijo Mao Mao, y tomó su propia taza en la mano. La olió y luego se puso una sola gota del vino en la piel.
Al ver cómo se comportaba, sorbió el más pequeño bocado de la bebida. «Está mezclado con algo», dijo. No tenía mucho alcohol de verdad, era más parecido a un zumo muy bebible, pero también tenía otros sabores contradictorios. Parecía que las bebidas habían sido adulteradas con otras sustancias, quizás incluyendo algo de sal. «No es venenoso», dijo Mao Mao, pero a pesar de lo modesto de su contenido de alcohol, parecía que podía ser muy potente. Eso era todo lo que había. Luego estaba la vacilante luz de la linterna, la habitación oscura, la espeluznante niebla y la mujer fantasmal en el escenario, los extraños fenómenos que el público había presenciado. Bueno, ahora, todo esto era más que suficiente para inspirar una fe ciega en alguien. Mao Mao se preguntó cuántos de los miembros del público habían sido movidos exactamente a eso. Mientras lo meditaba, siguió dando sorbos a su bebida. «Está definitivamente un poco salada», pensó. «Estaría mejor sin ella», reflexionó, y fue entonces cuando se dio cuenta. Sumergió un dedo en su bebida y luego lo pasó por la mesa, usando el jugo como si fuera tinta. «¿Qué estás haciendo?», preguntó la Han. «¿Querías saber qué pasa? Aquí está». Mao Mao miró a su alrededor. Si esas cosas son así, también deben tener algún truco. Deseó haber mirado más detenidamente a su alrededor cuando estaba en el escenario. ¿Había habido algo allí? Había más niebla allí arriba que en las butacas más caliente, lo que hacía que le doliera la cabeza e interfería en su concentración de alguna extraña manera. «Niebla, bruma», sospechó que era vapor, tal vez de algo que se estaba hirviendo detrás del escenario. Eso explicaría también el calor. Pero entonces, ¿por qué le dolía la cabeza? Había sentido como si una mosca zumbara alrededor de sus oídos. ¿Qué fue eso? Justo cuando le pareció que estaba intuyendo lo que podía ser, vislumbró a la dama blanca en las alas del escenario. Mao Mao se metió los dedos en la boca, cerró los labios y sopló. «¿Por qué silbas? ¿Qué manera más ruin de mostrar tu agradecimiento?». La Han la miraba con los ojos entrecerrados. El silbido de Mao Mao no había sido muy fuerte, mientras que la charla a su alrededor era ruidosa. El sonido no debería haber llegado muy lejos, y sin embargo, vio que la dama miraba a su alrededor cuando silbaba. «Ah, sí, ahora lo entiendo». Mao Mao sonrió y empezó a comer los pasteles. Fuera hacía frío. Podrían haber esperado fácilmente hasta llegar a la casa verdigris para hablar de lo que habían visto, pero la Han y los demás parecían ansiosos por saber lo que estaba pasando lo antes posible, así que decidieron parar en un restaurante y hablar allí. Mao Mao eligió un lugar caro, lo que no entusiasmó a la Han, pero no le importó. Un camarero les indicó sus asientos y una vez sentados alrededor de una mesa redonda, Mao Mao pidió los platos que el camarero le recomendó junto con una botella de su mejor alcohol. «¿Has oído hablar de la moderación?», refunfuñó la Han. «¿Qué dice el que gana mucho? Mi familia acaba de comprar algo muy caro el año pasado. Estamos prácticamente arruinados». Ella lo sabía perfectamente, lo había comprado en la casa verdigris. Primero, Mao Mao optó por explicar cómo la dama blanca había transformado el bronce en plata y oro. Es muy similar a lo que llaman transmutación. Tal vez debería haber dicho simplemente Liandan Shu. De hecho, hacer pólvora entraba en la misma categoría. La transmutación era una subcategoría del Liandan Shu, una forma de convertir los metales básicos en nobles. Mao Mao jugó con la cuchara que había traído el camarero. El arte del Liandan Shu tenía como objetivo prolongar la vida de las personas, pero muchas de las cosas que se le atribuían eran puras tonterías. Las historias hablaban de un antiguo emperador obsesionado por conseguir la inmortalidad, que en cambio había perdido la vida intentando formas erróneas de obtenerla. Sí, las dos cosas eran bastante similares, pero si tuviera que distinguirlas diría que está más cerca de lo que llaman alquimia en Occidente. ¿Occidente?, preguntó la Han y Mao Mao asintió. Sí. A la Han pareció desconcertarle el hecho de que Mao Mao hablara con más educación a Rikuson que a él. Tal vez ella también podría hablar con Rikuson de forma informal a estas alturas, reflexionó Mao Mao. Mi viejo me habló de ello, pero nunca lo había visto con mis propios ojos. Ese trozo de metal no se convirtió en plata u oro de verdad. Simplemente tenía un enchapado metálico que se podía chamuscar en el fuego para cambiarlo de uno a otro. Mao Mao había querido probarlo ella misma, pero su viejo se había negado a decirle los ingredientes necesarios, aunque sospechaba que, aunque lo hubiera hecho, no habrían sido cosas que pudiera conseguir en una humilde botica. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué es eso de enchapado? Es cuando se encierra un metal en una cáscara con otro metal, dijo Mao Mao, pellizcando la cuchara entre los dedos de ambas manos. Si quieres saber más, deberías preguntarle a mi padre, y si eres tan amable de decirme lo que aprendes... No, debes decírmelo. Sus ojos brillaron.
El papel que se quemaba solo podía explicarse con los subproductos de ese proceso, y si las mariposas también habían sido hechas de papel, eso podría explicarlas. Además, la visión del público se había visto afectada por la niebla en el teatro, y habían bebido un vino hecho específicamente para inducir un estado de embriaguez. Incluso ella, Lahan y los demás, que no habían bebido, prácticamente se habían dejado llevar. Ninguno de los otros espectadores achispados habría sospechado nada. Por cierto, las mariposas de papel se parecían mucho a un truco tradicional del país insular del este. Consistía en recortar formas de un papel muy fino y de gran calidad. «Explícame cómo fue capaz de leer tu mente entonces», dijo Lahan, todavía desconcertado. «Sí, sobre eso». Mao Mao estaba intentando decidir cómo explicarlo cuando el camarero volvió con la sopa de antes de la comida. «Quizá esto funcione», pensó Mao Mao, y hundió su cuchara en el plato de sopa. «Papel», dijo ella. «Mírate, dando órdenes», dijo Lahan, frunciendo el ceño, pero de todos modos sacó un papel de los pliegues de su túnica y se lo entregó. Mao Mao pasó la cuchara cargada de sopa sobre el papel, produciendo un garabato infantil. Agitó el papel para secarlo y el garabato desapareció. «¿Lo ves?», preguntó. «Las zonas húmedas se han encogido ligeramente». «Una observación demasiado cercana». «Bah, muestra un poco de respeto a tu hermano adoptivo». «De ninguna manera», Rikuson habló. «Entonces, ¿qué tiene esto que ver con lo que vimos?» «Observa». Mao Mao se acercó a uno de los faroles de la pared, retiró suavemente el marco y sostuvo el papel sobre la llama desnuda. Lahan y Rikuson parecían sorprendidos, y aunque eso era gratificante, esto no debía ser nuevo para ellos. Jinshi y Gaoshun lo habrían entendido mucho antes, pensó Mao Mao. Las partes de la página manchadas de sopa se habían chamuscado y oscurecido en la llama. ¿Lo ves? Apenas. ¿Qué tiene que ver esto con leer la mente de alguien? Mao Mao metió la cuchara en la boca de Lahan. ¿Qué sabor tiene? Como si hubieran usado caldo de marisco, y un poco salado. Sí, tiene sal. ¿Y qué? Bueno, tenía sal específicamente en esa tinta granulada que había usado. No es de extrañar que se sintiera tan desagradable al escribir. Había sal en la tinta. Si la mezclas bien, no la verás necesariamente, como no la ves en esta sopa, pero estaba allí, al igual que aquí. Ponerlo a la llama reveló claramente que había algo más que agua presente. ¿Dices que chamuscó el papel para revelar el número? ¿Cómo? No, no lo hizo, pero hay otras formas. Debajo del papel que había utilizado Mao Mao había un bloc de notas oscuro. Se habría empapado de mucha tinta. Lahan miró el papel ligeramente ennegrecido, trazando las líneas con el dedo. ¿Así que eso es lo que pasaba? Sí, eso creo. Era algo mezclado en la tinta. No tenía que ser sal. Cualquier cosa que pudiera mezclarse con la tinta, pero que se quedara atrás cuando ésta se secara, serviría. Supongamos por el bien del argumento que era sal. Mao Mao habría escrito su número con la tinta salada, que habría empapado el bloc de notas que había debajo. Cuando la tinta se secara, el número salado habría aparecido, un patrón de polvo blanco en el cuaderno oscuro. Entiendo, dijo Rikuson, dando una palmada de comprensión. ¿Y los tubos entonces? ¿Cómo sabía ella en cuál habías puesto el papel? ¿Ah, eso? Mao Mao partió el papel en dos, dobló las mitades y luego hizo un agujero en el centro. Metió un dedo en ellos y luego sopló entre los dos trozos de papel, produciendo un silbido sordo. Supongo que sabes cómo funciona una flauta. Se sopla en ella y produce un sonido. ¿Y cómo se cambia ese sonido? Cambias el número de agujeros por los que sale el aire. Eso lo sé hasta yo. Entonces, ¿aún no lo había entendido? No, quizá no. No había visto de cerca los tubos donde ella había escondido el papel. Supongamos que los tubos actúan como los agujeros de una flauta. Lo siento, pero no he oído que hicieran ningún ruido. El teatro había estado lleno de sonidos de campanas y gongs, pero había habido otro, oculto por esos ruidos más fuertes. Me dolió mucho la cabeza al estar allí de pie. Sospecho que había un sonido tan agudo que no se oía, dijo Mao Mao. Los ruidos fuertes pueden dañar los oídos. Sospechaba que, aunque no detectara conscientemente un sonido, podría haberle molestado subconscientemente. ¿Un ruido agudo? Sí, dijo Mao Mao, y luego sopló en su flauta. ¿Lo has oído? Por supuesto que sí. ¿Qué tal esto entonces? Hizo el ruido más alto, silbando de la misma manera que lo había hecho en la cueva con Jinshi. Lahan hizo una mueca, y Rikuson pareció desconcertado por un segundo. El guardaespaldas, sin embargo, entrecerró los ojos. Yo también lo he oído, dijo Lahan. Entonces el guardia, que parecía no estar seguro de poder participar en la conversación, dijo: yo no he oído nada. Mao Mao se sintió un poco mal por él. Era evidente que estaba avergonzado.
Bien, dijo. Se supone que no debes hacerlo, es más difícil oír cuando te haces mayor. El guardia tenía unos 30 años. Estaba claramente sorprendido al darse cuenta de que no podía oír el sonido. Su reacción le hizo parecerse a la de Gao Shun. Tal vez toda la gente de mediana edad actuaba así. No todo el mundo puede oír los sonidos con el mismo tono, les informó Mao Mao. Había variaciones incluso entre personas de la misma edad. Al igual que algunas personas tenían mejor vista que otras, otras tenían mejor oído. Es más, Mao Mao sospechaba, aunque no tenía forma de demostrarlo, que a veces las personas con mala vista lo compensaban desarrollando un mejor oído. Creo que esa mística tiene un oído extremadamente sensible, dijo, como la forma en que la dama había reaccionado al silbido de Mao Mao desde una distancia considerable, y a pesar de todo el ruido intermedio. Mao Mao sospechaba que la dama blanca practicaba el discernimiento de los sonidos silbantes de forma habitual. Le hizo pensar en el perro de caza con el que Lihaku había estado haciendo payasadas en su excursión. También explicaría por qué no había flautas en el conjunto musical en la actuación de la dama blanca. Tanto las flautas verticales como las horizontales producían cambios en el sonido abriendo y cerrando una serie de agujeros a lo largo del instrumento. Supongamos que los 100 tubos de esa caja fueran similares a los agujeros de una flauta. Que Mao Mao introdujera el papel en uno de ellos sería como cerrar un agujero del instrumento. Sugieres que podía discernir 100 sonidos diferentes y que así sabía de qué tubo se trataba. Si esa caja era como una flauta, ¿qué servía para soplar en ella? Hay un método muy sencillo. ¿Y si, con los gongs y las campanas como señales, alguien soplara en la flauta 10 veces? La caja había sido cubierta con un velo, así que no habría sido ningún problema que la asistente de la dama estuviera cerca, accionando algo que forzara el aire a través de los tubos. Ni siquiera tendría que aprender 100 sonidos diferentes. 10 serían suficientes. En cuanto a cómo soplaron en los tubos, la niebla lo explica. La niebla era vapor, lo que significa que estaban hirviendo agua en alguna parte para producirla. ¿Y si el escritorio hubiera sido diseñado para que el vapor entrara en él desde abajo? El público estaba tan concentrado en lo que había encima del escritorio que no se daría cuenta de los pequeños dispositivos que había debajo. ¿Tiene sentido ahora? La Han y los demás asintieron. Hay una última cosa, dijo Mao Mao, pensando en el líquido plateado que la dama había consumido al final del espectáculo. Esa cosa es un veneno muy potente. No sé si realmente lo bebió o no, pero definitivamente no es algo para probar en casa. Deberías advertir a otros altos cargos sobre ello cuando tengas la oportunidad. Le dirigió a la Han su mirada más seria posible. Varios días después, la dama blanca y su espectáculo desaparecieron sin dejar rastro. A su paso solo dejaron una serie de misteriosas intoxicaciones alimentarias entre los comerciantes de la capital. ¿Cuál había sido su objetivo? La mujer inmortal que se parecía a la serpiente blanca había desaparecido, pero el misterio seguía vigente. Hace mucho, mucho tiempo, los poderosos habían buscado un elixir de la inmortalidad y habían consumido plata que parecía agua, creyendo que prolongaría sus vidas. No sabían que lo único que haría sería acortarlas. Por su forma de moverse, el metal pasó a ser conocido como azogue. Mao Mao se preguntaba qué le había ocurrido a la dama blanca después de haber bebido el producto. ¿Habría estado simplemente fingiendo o lo había consumido realmente? Si el azogue podía ser expulsado del cuerpo aún en estado líquido, no sería demasiado venenoso. Pero si se disolvía en vapor y se inhalaba, o si se unía a alguna otra sustancia en una nueva forma, entonces sí era muy tóxico. En otros tiempos se consideraba un paliativo. La diferencia entre una medicina y un veneno era a menudo una cuestión de aplicación, reflexionó Mao Mao, contemplando el vibrante color escarlata de un trozo de cinabrio, y resolvió apartar todo el asunto de su mente.